Quiero saludar en esta parte del programa, en nuestros estudios, a la precandidata presidencial de Colombia, exdirectora de la revista Semana, periodista. Ya le preguntaré cómo cambió del periodismo, que yo sé que es su pasión, a estos terrenos donde está ahora. Vicky Dávila. Vicky, bienvenida, qué gusto tenerte en el programa. Un gusto, muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad, por este espacio. Le faltó decir que soy ex-RCN. Ex-RCN, que es nuestra casa. Aquí conocí a Vicky hace 16 años exactamente, cuando llegué a este país a trabajar. Recuerdo que teníamos el mismo departamento de maquillaje y estábamos todos los días todas juntas. Y debo decir que Vicky fue una de las personas más amables, más cálida con alguien que llega a un país a vivir, a hacer una vida, y que cuando uno se traslada de esa manera y llega, realmente tiene un huracán de emociones que no sabe bien cómo procesar. Se siente como perdido, y Vicky siempre hacía, cuando llegaba, siempre tenía un minuto para conversar, siempre tenía un minuto para algo, siempre trataba de ayudarme. Recuerdo que un día necesitaba un oftalmólogo y me dice: yo tengo uno, te mando para allá. Nunca supe que era su esposo hasta que terminé la consulta. De verdad, un gusto tenerte, Vicky. Gracias por acompañarnos. Y Dania, gracias y muy especial para mí tener esta oportunidad. Pues qué bueno. Comencemos. Hay una gran variedad de temas y tenemos tiempo la tarde de hoy. Comencemos por hablar de Uribe. Aprovechemos la actualización que nos daba Catherine hace unos minutos. ¿Es un perseguido político Álvaro Uribe? Yo creo que sí. Yo creo que lo que le ha pasado es una infamia. Estoy convencida de que aquí hay un plan de eliminación. Sin lugar a dudas, no es coincidencia, no es normal que por un lado ataquen a Miguel Uribe, le disparen en la cabeza, y antes de 2 meses de ese hecho tan horrible que conmocionó al país, condenen a Álvaro Uribe. Eso no es gratis, eso no es coincidencia, y en el contexto de lo que han llamado la zona binacional con Maduro, ver, por ejemplo, al lugarteniente narco del narcodictador Maduro, a Diosdado Cabello, anunciar 2 semanas antes o 10 días antes que iba a celebrar la condena de Uribe, porque sabía que lo iban a condenar, y luego verlo aplaudiendo en su programa de Quinta, es evidente que aquí hay una venganza criminal contra Álvaro Uribe y contra todo lo que él representa. ¿Por qué? ¿Por qué se le acosa de esa manera? ¿Por qué contra su legado? ¿Por qué molesta? ¿Por qué causa tanto escozor Álvaro Uribe años después de haber ejercido Porque no se arrodilló, porque no se doblegó, porque no se entregó, porque no negoció. Porque Álvaro Uribe es un símbolo de la oposición en Colombia, pero un símbolo de la firmeza, además, de la determinación. Él no se le olvida, y Dania, y yo sé que a millones no se les olvida, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, lo que significó y lo que ha significado Álvaro Uribe. Álvaro Uribe combatió de frente el narcotráfico cuando Colombia estaba perdida. Recuperó a Colombia, no solo su seguridad, su economía, recuperó la confianza inversionista. Y de alguna manera también enfrentó esa izquierda extrema, melosa, maluca, dañina, que finalmente en el hombro de Juan Manuel Santos termina llegando al poder a través de Gustavo Petro, después de haber pertenecido a un grupo terrorista. No es coincidencia que justo en el gobierno de Gustavo Petro, un exterrorista perteneciente al M-19, terminen condenando al hombre que combatió al terrorismo. Es que es obvio, es más que lógico. Y eso no se lo perdonan. ¿Confía Vicky Dávila en la justicia? Hay instancias todavía en este proceso. ¿Confiamos en la justicia en Colombia? Mire, cuando uno es un demócrata, tiene que confiar indudablemente en la justicia. Yo confío y respeto la justicia, y hay que hacerlo. Es lo sano para una democracia. Es un pilar de la democracia. Pero también tenemos que entender que lo que hizo esta juez no es precisamente lo que representa la majestad de la justicia en Colombia. El país entero la vio. Cómo trataba al expresidente Uribe. Le decía cállese, le decía procesado para humillarlo.
se le metió con la familia. Y así fue a lo largo de todo el proceso. Entonces ahí no hubo ninguna objetividad. Yo no creo que aquí haya un fallo en derecho. Yo conozco el expediente del proceso que le llevaron a Álvaro Uribe. Lo conocí como periodista. Y le voy a decir la verdad, no existe una sola prueba directa contra el expresidente Álvaro Uribe. No existe, Idania. No hay un video, no hay una grabación, no hay un escrito, nada que lo muestre dando una orden. Se pegaron del cuento de Proceda, doctor Cadena, que por cierto tiene un origen ilícito, porque a Álvaro Uribe lo chuzaron desde la justicia. Y no me gusta generalizar, no la justicia. 1 o 2 magistrados tomaron esa decisión. Entonces, yo no pierdo la fe en la justicia. Quiero y creo que en las instancias que vienen tendría que venir una decisión justa para él. Sin embargo, pues estamos frente a un hecho que nos está levantando unas alarmas, encendiendo unas alarmas en Colombia, porque estamos en plena campaña. Es que eso tampoco es coincidencia. Fíjese usted, a él le abren investigación en el 2018, apenas a unos días de ser elegido Iván Duque. Cuando lo eligen, a solo unos días de posesionarse, lo llaman a indagatoria. Luego viene todo este vaya, venga y demás en el proceso, y resulta que el juicio es justo en precampaña del 2026, y la condena también en medio de la campaña, y le disparan antes a uno de sus precandidatos. Tiene uno que ser bobo para no entender. Es macabro. Para mí el plan es macabro y es urdido, sin lugar a dudas, por la izquierda extrema. Y allí, lamentablemente, confluyen muchos factores. Confluyen los grupos criminales, confluye el narcotráfico, confluye la ideologización en algún sector pequeño, pero que existe en la justicia. Y eso es lo que representa la jueza Sandra Heredia, quien tomó esta decisión tan arbitraria y con saña. Usted vio que la Fiscalía pidió 9 años, por ejemplo, sí, y ella le dio 12. Y usted vio el día que leía la condena, el monto de la pena, y después cuando escuchaba la defensa material de Álvaro Uribe, y ella terminó tapándose los oídos y haciendo un montón de cosas que no hablan bien de ella y no dejan bien parada a la justicia que para mí ella no representa. Vicky, como directora de Semana, como periodista, pero también ahora como precandidata, usted ha revelado varios escándalos en torno al presidente Petro. Ahora mismo se han publicado varios chats de cuando él era candidato presidencial que hablan de desafueros, quizás por calificarlos de alguna manera. Y usted señala que así como candidato ha sido como presidente, pero al final son pruebas que la Fiscalía tiene en la mano y son procesos que no avanzan, ¿no? Sí, digamos que aquí hay un hecho que me parece importante dejar claro. Tener la vida privada que quiera un presidente no es un delito, no es un pecado, por supuesto que no. Si nos vamos al campo de la religión, sí sería pecado en algunas religiones. Pero digamos que no es un delito, para quedarnos ahí. El problema es cuando esa situación personal, esos comportamientos escandalosos personales empiezan a afectar la función del presidente. Y ahí es donde empieza a dejar de ser vida privada y a empezar a ser esa vida particular del presidente de interés público. Y le voy a decir una cosa, no lo digo yo, es que lo dice su ex canciller, esa es la realidad. Su ex canciller que contó lo que ocurría cuando iba a los viajes, cuando lo acompañaba, cuando lo dejaba solo, cuando se perdía, cuando se perdió en París, cuando se perdía permanentemente y de manera irresponsable en todos los lugares donde iba como jefe de Estado. Es que él no iba a pasear de vacaciones como un particular. Cuando estuvo en Panamá, episodio que se volvió un poco folclórico y que se narró completamente en las redes sociales y que generó memes y de toda clase de situaciones, ese episodio no era un chiste tampoco. Hoy no sabemos quién es la primera dama. Él se posesionó con Verónica Alcocer como primera dama, ella no ha vuelto a aparecer, no sabemos dónde está, si sigue siendo la primera dama o si la primera dama es la persona de Panamá, él o ella, que tampoco lo sabemos. Entonces, estaban pidiendo, queremos pruebas
de lo que dijo Leiva. Y aparece, resulta que esas pruebas, parte de esas pruebas están en la misma fiscalía, desde el año 2023. ¿Y qué prueban? Prueban los desafueros, prueban una vida de excesos, de mujeres, de licor, de una vida, ¿qué le digo yo?, de rumba problemática y muchas cosas más, pero no en boca de alguien que está dolido o alguien que se fue o alguien que votaron del gobierno, sino en boca de su hijo Nicolás, que ha sido la garganta profunda de todo esto, y de Day Vázquez, que era la esposa de Nicolás. Y esos chats yo los rescaté y consideré que era importante que el país los conociera. Yo sé que con eso no va a pasar nada. En un país serio pasarían muchas cosas. En un momento normal, en una democracia normal, con una justicia normal, pasarían muchas cosas. Pero aquí no va a pasar nada, Idania. Pero como yo tengo el ADN de periodista, yo sé que lo importante es, el periodista llega hasta contar la verdad, que el país lo sepa, que los colombianos lo sepan. Y yo ya cumplí con esa misión y además, en esta responsabilidad que tengo ahora, no voy a ser inferior en mis obligaciones morales con el país que lo que fui como periodista. Como periodista luché por la verdad, estuve combatiendo de alguna manera desde mi periodismo a los corruptos, denunciándolos, a los criminales, a los poderosos que lo hacen mal y abusan. Pues yo siempre voy a ser la misma. Y en el gobierno, cuando ganemos las elecciones, como presidente, seré exactamente igual. No le tapo a nadie, absolutamente a nadie, ni a mi mamá, si fuera el caso, por exagerar. El presidente, bueno, aparte de no darle crédito, por supuesto, hoy que es tan típico en algunos momentos, sobre todo, de los gobiernos o de los gobernantes populistas, cuando están frente a un escándalo, traer a la mesa algún tema que trate de levantar los nacionalismos. Ay, va a hablar de Perú. Exactamente. No. Hoy entonces estamos en que el 7 de agosto, que celebran en Colombia la batalla de Bogotá, de Boyacá, perdón, hay que llevárselo a la isla Santa Rosa, que está en la triple frontera Brasil, Perú, Colombia, porque esta isla habría sido ocupada por Perú. Siempre un tema nacionalista tratando de exacerbar esta parte de los ciudadanos. Es como para tapar un escándalo, para desviar la atención pública, para que la opinión pública se encargue de otra cosa. Sin lugar a dudas. Estos gobiernos autoritarios que tienen una formación, una ideología socialista, comunistoide, sin lugar a dudas acuden a todo tipo de artimañas para no responder por absolutamente nada. Entonces, claro, los chats lo pusieron contra la pared porque él no ha podido decir, pueden decir hasta misa. Day Vázquez ese mismo día salió y dijo, los chats son reales, son conversaciones reales con quien era pues su esposo y por supuesto están en la fiscalía desde el día 0, o sea, desde hace 2 años. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, claro, ya contra la pared, Petro sale, dice un montón de locuras, dijo, el primer día dijo un montón de locuras, pero luego dice, se me ilumina el bombillo, voy a pelear con Perú. Y entonces ahora la narrativa se va hacia que dizque tenemos un problema con Perú. Bueno, para tener un problema se necesitan 2, vamos a ver qué pasa allí, ¿no? Pero ya están diciendo en el gobierno que esto puede ponerse muy feo, que no quieren conflicto. ¿Conflicto de qué? ¿Conflicto de qué? ¿Quién dijo que Colombia, los colombianos quieren pelear con los peruanos o los peruanos con los colombianos? Paja, no hay que creerle su narrativa mentirosa, que lo único que trata de hacer es tapar y tapar y tapar lo incompetentes y corruptos que son. Incompetencia. El 7 de agosto, por cierto, comienza ya el último año del gobierno del presidente Petro. Es un año delicado, es un año importante, es un año definitivo, definitorio. Todos estos son calificativos que he oído y que he compartido con invitados que he tenido en el programa. ¿Qué es para usted, Vicky, precisamente este último año de gobierno de Petro? Ay, pues sin lugar a dudas, un calvario que nos queda todavía de un año, donde sin lugar a dudas este gobierno corrupto todavía puede hacer mucho, muchísimo daño, va a hacer todo el daño que pueda, va a generar todo el caos que pueda. Y una cosa, Idania,
en el fondo del corazón, es el último tiempo que le queda a Gustavo Petro para decidir si va a hacer lo que le dice el corazón o lo que le dice la razón que no haga. Y es, se va a saltar la Constitución, va a violar la Constitución, se va a quedar. Ahí tiene al mequetrefe del SAADE, jefe de gabinete, diciendo que es que se tiene que quedar 20 años el presidente Petro. Entonces, él en el fondo de su alma quiere quedarse, porque él en el fondo de su alma es como Chávez, como Maduro, como Fidel. Él es como ellos, puede llegar a ser peor, porque recuerde que viene de un grupo terrorista. Eso nunca se nos puede olvidar. Es experto en infundir terror y en manejar las situaciones con terror. Eso hacen los grupos terroristas. El mismo que se tomó el Palacio de Justicia y dejó un montón de muertos a su paso. Entonces, sí va a ser un tiempo definitivo. Y yo digo que como faltan 9 meses y unos días para la primera vuelta presidencial, estamos frente a esos 9 meses de todo o nada. O rescatamos a Colombia o vamos a tener que ver cómo se hunde con todos nosotros adentro. Ese es el punto, ustedes ya lo vivieron en Venezuela. A veces se ve como si fuera una fábula, una exageración, una mentira, pero no es una mentira, Idania. Cuando uno habla con los venezolanos que han tenido que llegar a Colombia huyendo del régimen, porque los van a encarcelar o los van a matar o le mataron la familia, los acabaron allá, cuando uno ve esa tragedia humana, se da cuenta que aquí muchas veces minimizamos el peligro, el riesgo que significa tener a Gustavo Petro en el gobierno. Su tiempo es 7 de agosto del 26. Ese día Petro se va o se va. Y yo confío mucho en nuestras Fuerzas Armadas, que van a defender la Constitución y van a defenderlos a los colombianos. ¿Por qué se tiende a minimizar? Yo recuerdo cuando Hugo Chávez estaba en Venezuela y muchas voces comenzaron a levantarse y a decir, esto puede ser una segunda Cuba. No, ¿qué va? No sean exagerados. Pero es que esto va de camino. No, eso es imposible porque los venezolanos somos... Y cuando uno comienza a ver señales de un camino que tristemente los venezolanos recorrimos y uno entiende que hay señales de alarma. No, es que los colombianos somos distintos. No. Es una forma de pronto de protegerse ante la realidad, de tratar de tapar el sol con un dedo, pero hay una realidad, Idania, y usted me corregirá. ¿Qué hace una mente autoritaria de un gobernante? Apoderarse de la salud. Aquí ya lo hicieron. Colapsó el sistema de salud. Se tomaron las pensiones. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. La seguridad la destrozaron, dejaron avanzar a los grupos criminales y hoy tenemos presencia de los grupos criminales en más del 70% de los municipios. Nos quieren asustados, aterrorizados, nos quieren doblegados, nos quieren enfermos. Y por supuesto, la economía se va al carajo. Ya no hay confianza, se gastan todo lo que pueden, se roban más de lo que pueden y deben, aunque nadie debería robarse ni un solo peso, pero ellos se roban hasta los inodoros de las oficinas en las que trabajan y viven como reyes. Todo eso, Idania, lo que nos muestra es que aquí hay un plan que empieza a ejecutarse en su parte final, que incluye disparar contra la cabeza de Miguel Uribe, que incluye, sin lugar a dudas, condenar a Álvaro Uribe y no sé qué más incluya. Ya será decidir si se toma a la fuerza el poder o no. Y ahí es donde yo digo que nuestras Fuerzas Armadas van a hacer la tarea bien. Yo confío en ellas, las quiero. No creo que tengan precio, no creo que se vayan a vender, no creo que vayan a ser capaces de vender la Constitución, de vender a nuestro país, de vender a los colombianos. Y una cosa más, el responsable político del atentado contra Miguel Uribe se llama Gustavo Petro. No se le olvide, ¿qué ha hecho Gustavo Petro contra la oposición? Llamarnos nazis. ¿Habrá algo peor que ser un nazi? Nada peor. Nos llama nazis. Nos llama corruptos sabiendo, por ejemplo, en mi caso, sabe que no soy corrupta, me dice corrupta. Muñeca de la mafia. Nos relaciona con el narcotráfico, con los paramilitares, con la derecha extrema, esa que lo enloquece a él. Todo eso, él creó este ambiente. Ahora, ¿usted confía en las Fuerzas Armadas y en el pueblo colombiano? También. Porque al final el pueblo colombiano es el que va a votar. Claro, pero si llega un régimen autoritario,
y no hay unas fuerzas armadas que defiendan al pueblo y se pongan del lado del pueblo, sino del lado del dictador, no es suficiente la valentía de los colombianos. Yo creo que somos valientes por naturaleza, en el ADN tenemos la valentía y, Dania, hemos superado Pablo Escobar, el Cártel de Cali, los paramilitares, el ELN, las FARC, los desastres naturales, el terrorismo, la corrupción, los secuestros masivos. Yo puedo hacerle una lista inmensa, inmensa, y seguimos en pie con ese deseo potente de transformar a Colombia, de que tome un nuevo rumbo, de no perder el país. Entonces, yo sé que somos mayoría, yo sé que estamos juntos. Vamos a ver cómo logramos condensar toda esa energía, toda esa fuerza, para que sea lo suficientemente potente para derrotar democráticamente. Porque nosotros no somos violentos, claro, no somos agresivos, no somos capaces de cometer delitos. Nosotros nos aferramos a la Constitución y la ley y tenemos que ganar las elecciones en primera vuelta. Es Vicky Dávila. Hagamos una pausa, no la voy a dejar ir todavía, me quedan un par de preguntas. Hagamos una pausa, ya regresamos y seguimos hablando con Vicky Dávila, precandidata. Y usted me cuenta una cosa, claro, si usted ve que lo que está pasando en Colombia fue lo que empezó a pasar en Venezuela, ¿sí o no? Claro, claro, que lo digo todos los días, lo digo cada vez que puedo. Lo que está pasando en Colombia comenzó a pasar en Venezuela. Y aquí dicen que es más acelerado. Por eso decimos muchos venezolanos que venimos del futuro. Así es. Ya regresamos. Continuamos con La Tarde por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos y aprovechamos el tiempo al máximo. Vicky Dávila, precandidata presidencial, está con nosotros en el estudio. Vicky, evidentemente en este programa se habla mucho de Venezuela. Es uno de los espacios de NTN donde más tocamos ese tema. No solo porque yo sea venezolana, sino porque nos ocupamos de los presos políticos, de la democracia, y porque para nosotros eso es sumamente importante, y ahí lo digo en el canal en general. El presidente Duque apoyó muchísimo a la migración venezolana, que digamos en los años de su gobierno vivía una de las épocas más duras. Se creó toda una infraestructura, una gerencia de fronteras, había organizaciones y había dependencias y oficinas para esto. Lamentablemente en la administración Petro se desmontó esta arquitectura. Hay muchísimos venezolanos en Colombia, se calcula, legalmente creo que hay 2 millones algo, pero la cifra completa siempre pensamos que son como 3 millones. Yo creo que dentro de esos 3 millones votantes habrá unos 600.000 claro, aproximadamente. En un gobierno de Vicky Dávila, ¿qué hay para los venezolanos? ¿Cómo integrarlos o no integrarlos? ¿O qué se piensa en relación a eso? Mire, yo veo la migración, primero, con un sentido humano. Eso es lo primero. Saber que hay que huir de su país, que no se puede estar en su propio país, que hay un régimen asesino, que hay un régimen opresor. Es una tragedia humana inmensa, alejarse de las familias. Yo le digo que todavía después de tantos años escucho las historias de quienes tuvieron que venir y dejar al otro lado de la frontera, en su país, a sus familias, y se me remueve el alma. Me duelen esas historias. Entonces tengo toda la sensibilidad hacia la tragedia que vive alguien que llega como migrante. Pero por el otro lado pienso que detrás de esa tragedia tiene que haber una oportunidad. Y la migración se tiene que ver como una oportunidad. Y para que sea una oportunidad exitosa, hay que darle la oportunidad. ¿Cómo se le da la oportunidad? Integrándolo al mundo económico, al mundo de la educación, de la salud, dándoles la atención que se requiere. Yo creo que aquí ya hay muchos venezolanos exitosos, profesionales grandísimos. Usted es una de ellas, y Dania, que ha tenido la oportunidad y la ha aprovechado y hace una labor maravillosa. Por ejemplo, aquí, trabajando en el canal NTN, y conozco médicos, periodistas, ingenieros, empresarios que creyeron también en Colombia, que salieron de su país y vinieron acá a montar empresa, por ejemplo, a generar empleo. Eso me parece que tiene que seguir siendo así, darles toda la oportunidad de legalizarse. Aquí ahora les están poniendo muchas trabas, les hicieron conejo, les están haciendo trampa. Yo creo que es por congraciarse con el narcodictador Maduro. Sinceramente lo veo así. Pero también hay que ser muy firme, que quien infringe la ley
tiene que enfrentar la ley, como nos pasaría a los colombianos en cualquier lugar, o nos pasa. Donde infringimos la ley, pues tenemos que pagar. Claro. Y ahí también tiene que haber una política muy seria, muy firme, que lo recibimos con el alma. Quien cometa un delito o se va a la cárcel o se devuelve a su país. Así tiene que ser. Claro. Y así lo veo de manera práctica. Así de sencillo. Hay que darle salud, educación, la oportunidad de que puedan trabajar. Eso es muy importante, el tema de poder trabajar, que puedan venir a producir. Claro. Ahora, en un gobierno de Vicky Dávila, ¿cuál sería la relación con Nicolás Maduro? Yo tengo sobre eso un pensamiento tal vez particular. Y Dania, yo lo considero un narcodictador, un narcotraficante buscado por Estados Unidos, cuya cabeza tiene precio, es un malvado, una desgracia para Venezuela. Entonces nunca me vas a ver como presidente estrechando la mano de Maduro. Nunca es nunca. Y todo lo que desde Colombia como gobierno se pueda hacer para que regrese la democracia a Venezuela, yo estaría dispuesta a hacerlo. Eso es lo primero. Pero en la vida práctica, cortar los lazos en la frontera entre los dos países, donde hay familias, donde hay hijos, donde hay esposas, madres, hermanas, amigos, eso es una infamia. Entonces hay que entrar a combatir la criminalidad en la frontera, que está manga por hombro. Allí solo hay narcotráfico, allí solo hay extorsión, allí hay minería ilegal, toda clase de economía ilegal está ahí, prostitución, una cantidad de situaciones, mujeres sometidas, esclavizadas. Entonces hay que entrar a cuidar los negocios para que no se mueran de hambre ni los de acá ni los de allá. Ese me parece que es un manejo responsable. Por lo demás, el dictador ojalá se va antes del 7 de agosto del 26 se haya caído. Que se caiga. Yo quiero que se caiga, que lo tumben. Usted y una cantidad de millones más entre venezolanos y colombianos. Y que no se caiga solo, que se caiga con ese Diosdado Cabello, que es un bandido espantoso también. Pues ojalá y así Narquito sea. de medio pelo. Como dicen en mi país, bueno, su palabra vaya adelante. Vicky, ya nos quedan unos 4 minutos y me quedan unas preguntas. 7 de agosto se cumplen 2 meses del atentado contra Miguel Uribe. Usted ha venido punteando en las encuestas, lo cual la coloca en 2 planos, como alternativa, como amenaza. ¿No tiene miedo, Vicky Dávila, de que le pase algo similar? Y Dani, el miedo es humano. Decir que no hay miedo es mentir. Es querer ponerse una careta y mostrar solo por un rotico lo que es uno. No, yo soy la misma de siempre y por supuesto que genera temor. Tengo amenazas muy graves, muy graves, que incluso sobre ellas me ha alertado la propia Policía Nacional, el mismo gobierno, en el que no confío, pero yo sí confío en la policía, en nuestras Fuerzas Armadas. Me encomiendo a Dios todos los días cuando salgo de la casa, le pido que me permita volver a estar con mis hijos. Le pido que me permita cumplir el sueño de rescatar al lado de millones de valientes en Colombia, de rescatar a nuestro país. Y le pido que me dé esa oportunidad, que me deje vivir, que me dé vida, que no me quite el vigor y la energía y que logre el sueño que no es mío. Porque yo nunca en la vida, y Dania, pensé en hacer lo que estoy haciendo hoy. Yo soy una periodista. Quería estar todo el resto de mi vida como periodista. Tal vez es lo que más sueño volver a hacer en mi vida, para serle sincera. Pero tenemos que rescatar a Colombia, no podemos perder el país. Y eso fue lo que me movió a mí. Entonces confío en Dios, confío en la policía, confío en las personas que me cuidan. Varias, aunque pertenecen a la UNP, han estado conmigo muchos años. Y sé que me estiman, me quieren, me aprecian. Y hacen todos los días también un esfuerzo muy grande para que no me pase nada a mí ni a mi familia. Y le pido a Dios eso, que me dé esa oportunidad. Todos los días me le pego al Señor de los Milagros de Buga y le digo, milagroso, cuídame, cuida a mi familia, protégenos y protege a este país. Y tengo confianza, entonces ando con la bendición de Dios, la protección de Dios y con mucha fuerza, porque uno no se puede entregar. Uno no se puede arrodillar, uno no se puede doblegar, uno no se puede dejar amenazar de un régimen, de un autoritarismo.
Y yo lo que tengo es carácter y firmeza. ¿Qué le dicen sus hijos? Me apoyan. En la casa son hombres, mi esposo, mis 2 hijos y la mamá. Y ellos entienden la tarea que estoy haciendo. Yo les digo, yo estoy en una misión, estoy como la primera soldado de Colombia. Yo no ando detrás de poder. Tampoco estoy pensando en llegar al gobierno para enriquecerme, ni enriquecer a mi familia, ni a los amigos. Yo voy a seguir siendo la misma de siempre. A mí me enseñaron que uno la plata se la gana trabajando. Entonces yo no necesito cambiar mis principios. Yo no tengo precio, Idania, ni tampoco soy capaz de ponerle precio a nadie. Entonces ellos me apoyan, me acompañan. Sé que les doy dolores de cabeza, se preocupan por mí. Me entra la llamada del 1. Cuando me subo a un avión, empiezo. Hijo lindo, ya vamos a despegar, mi amor. Dios te bendiga, cuida a tu papá y a tu hermanito. Luego me paso al otro. Hijo lindo. Y así, y los tengo ahí. Están conmigo, son mi fuerza, mi mamá, mis hermanos, mi familia. Nosotros tenemos una familia donde a mí me quieren mucho. Y yo los amo demasiado. Y saben que yo estoy haciendo esto como solamente por un amor profundo por Colombia. Nada más. Ya no le queda tiempo de cantar. Vicky canta muy bien, pero ya no le queda tiempo, ya no la vemos. Antes veíamos. No he vuelto a cantar. El otro día me pasó una cosa linda, ¿sabe? Estaba en Ciudad Bolívar con unos líderes de la zona muy triste, oyendo sus historias como víctimas. Yo quiero ser la presidenta aliada de las víctimas y no de los bandidos como han sido Santos y Petro. Yo voy a ser la aliada de las víctimas, no de los victimarios. Y estábamos allá conversando y de pronto les dije, bueno, yo vengo de allá, de abajo, como ustedes, yo también fui muy pobre y soy del pueblo y me enorgullece ser del pueblo y me gusta la música del pueblo, me gusta Julio Jaramillo. Y les dije, ¿se acuerdan de Julio Jaramillo? Todos dijeron, sí. Les dije, ¿se acuerdan de Reminiscencias? Sí. Y todos, yo empecé a cantar y todos empezaron a cantar Reminiscencias. Entonces, muy lindo para mí, porque la gente sabe, los ciudadanos saben, los colombianos, que yo cuando canto no canto porque a veces la politiquería hace esas cosas. Pero a mí me han visto cantar desde que era chiquita. Esa fue la primera profesión que tuve. Lo que nunca imaginé era que iba a tener esta profesión de candidata. Eso nunca me lo imaginé. ¿Y se imaginó siendo presidenta alguna vez? No. Y le digo una cosa. Imagino una presidencia austera, recortando el Estado, recortando el gasto, sin abusar. Yo no me iría a comprar plumones como Francia, ni me la pasaría en helicóptero yendo a vivir a Cali o a Santa Marta o a... No, yo sería muy austera y muy decente con la plata de los colombianos. Y hay algo muy importante. Vamos a llegar a la presidencia juntos con los valientes. Eso es importante, en primera vuelta. Y yo necesito que la prensa no piense como yo, que me critiquen, que digan todo lo que quieran, pero que me ayuden a vigilar. Porque en mis manos va a ser muy difícil que se pierda la plata. Y cuando a alguno se le vaya la mano, lo vamos a denunciar. Yo los ayudo. Vicky, gracias por el tiempo, gracias por estar en la que ha sido su casa, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo gracias por venir al programa y estar aquí. Y Dania, gracias a NTN 24. Salúdeme a la Guri, por favor. Siempre. A todos. De verdad quiero mucho esta casa periodística, RCN, NTN 24. Aquí está gran parte de mi corazón, de mi vida, de mi historia. Aquí, gran parte de lo que soy hoy, se lo debo a RCN también. Se lo debo a esta casa periodística y a la gran oportunidad que me dio la familia Ardila. Nunca me voy a olvidar de eso. Y ustedes no se olviden, vamos a luchar juntos por la libertad, por la democracia, por el orden y por las instituciones. Vamos a rescatar juntos a Colombia.